Javier Olivares, ¿cómo estamos? Bienvenido en tu caja o en la mía. Bueno, estamos bien, estamos un poco agotados de estos días de promoción, pero bien, bien, yo creo que, aunque siempre lo que es la audiencia lineal del día siguiente, siempre hemos sobrevivido a ella más que disfrutado de ella, pero todo el impacto de ayer de redes sociales, de prensa, de gente que ha visionado la serie estas semanas en la web para ponerse al día, de 2 millones de personas, de impresiones en Twitter de 9 millones y pico. Pues bueno, yo creo que plantean dentro de la felicidad una reflexión, ¿no? De dónde estamos ahora y de que a lo mejor es necesario fijar unas medidas de unas varas de medir igual para todo el mundo cuando nos referimos a audiencias, ¿no? Porque yo creo que ha cambiado el universo tanto que la gente no se sabe a qué atener y sin embargo eh, parece que las series que emitimos en abierto, que sí tenemos una medida de audiencias, se nos mide por eso, mientras que otras plataformas que no tienen, carecen de esa vara de medir y que probablemente si se emitieran en abierto tendrían menos audiencia, Sí. pues digamos, bueno, probablemente no, seguro, pues digamos, si juegan una baza de prestigio que las series que se emiten en televisión española, en Antena 3 o en Telecinco, tenemos que estar como en una doble barrera, ¿no? Pero bien, por lo demás bien, porque yo creo que el capítulo estuvo bien y que era difícil volver y creo que volvimos con nota. Voy a ordenar mis ideas porque has empezado precisamente por... Yo he llegado a la conclusión, llevo hablando y escribiendo muchas veces sobre audiencias. Yo ayer cuando disfrutaba por cuarta vez el primer episodio de esta cuarta temporada, yo me hacía muy feliz ver que éramos trending topic a nivel nacional número 1, tercer puesto a nivel mundial, que no se dice poco, y de repente veo este choque de trenes con lo que tú hablabas, ¿no? ¿Cuánto de real puede haber en la audiencia que uno ve, ¿no? A nivel lineal? ¿Se puede encontrar un equilibrio a todo esto? Porque claro, luego eso afecta a la hora de lo que tú hablabas, del prestigio, de encontrar más apoyos. ¿Se puede encontrar un equilibrio a todo esto? Vamos a ver, yo el juego con ventaja, porque el prestigio del Ministerio del Tiempo me parece que es Intocable, sí. imbatible e intocable, ¿no? Sí es cierto que a nivel comercial hemos sobrevivido a situaciones muy difíciles, probablemente por unas miradas un poco arcaicas en el sentido de lo que no es audiencia lineal, no funciona. Yo creo que hay que buscar un equilibrio basado en la duda y en la lealtad. Me explico. Yo estoy convencido que los audímetros están bien y están bien medidos, pero claro, también son un número concreto, que no sé si son 5.000 o... Los que fueran, sí. También sé que Twitter no es la vara de medir perfecta tampoco, es decir, que tampoco uno puede ir cambiando según le van los resultados. Yo he hecho capítulos de Los Serranos de 8 millones de espectadores y he tenido audiencia en Isabel. Isabel ganaba en audiencia a Tu cara me suena y a La que se avecina. Correcto. Pero también hay que ir viendo cómo pasa el tiempo, en qué papel se queda Televisión Española desde que no tiene publicidad, Eso es. que la serie que mantiene la audiencia más alta y está muy lejos de la anterior es Cuéntame. Y, y tal vez porque tenga un background de seguidores tan grande y sea tan buena serie también que aún mantiene del pasado, no sé si me explico. Perfecto. Entonces, lo demás es poco, es un poco decir, ni es una cosa ni es la otra, pero vamos a ver, por lo menos que esos datos no sean consustanciales a un titular de fracaso o a un titular o a un planteamiento, digamos, comercial, porque las mediciones también tienen un factor de calidad, un factor de tipo de público, que en el caso de la publicidad, por ejemplo, yo siempre me dijeron, no sé si es verdad, que una famosa serie de Lina Morgan tenía una audiencia increíble, pero no la renovaron porque no tenía target comercial. Y Correcto. el intermedio no, el anterior que hacía Wyoming de Caiga quien caiga, no tenía una grandísima audiencia, pero tenía un target comercial tremendo. Y sobre todo eso, ¿no? Que de repente, a mí me pasó ya con Malaca el colmo de los colmos, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de haber hecho Malaca, me parece una serie atrevida y dura y que habla de Distinta, cosas muy distinta. que no se habían hecho,
Y cuando la vieron mucha gente dijo, es que esto es para una plataforma. Y yo me pregunto, ¿por qué lo dijeron? Porque al ser distinta y atrevida, el público estándar no la va a ver, o el público que tiene los audímetros en su casa, que es netamente, yo creo, familiar, no la va a ver, y de repente al no verla van a decir que es un fracaso. Pues a lo mejor tenían razón, pero claro, uno no crea series pensando si la hace para una plataforma o para una cadena abierta, uno crea la mejor serie posible que puede hacer. Cuenta historias, claro. Entonces, con toda esta mezcla de cosas, estamos llegando a un punto en el que decimos, eh, por ejemplo, Netflix está dividiendo sus audiencias en seguidores, buscadores o completadores, gente que de repente completa la visión del capítulo o conecta y se va o busca y yo qué sé. O hace zapping mismamente dentro de... ¿No? La web no tiene sentido para nadie. Pero sin embargo, determinados programas que yo admiro, por ejemplo, de David Broncano, del que soy un fan absoluto, o de Buenafuente, que soy un fan absoluto, hablan de YouTube como medida, que me parece estupenda también. Pero quiero decirte que parece que la crítica a eso le parece estupendo, o la crítica o el análisis no la crítica, porque la crítica no me puedo quejar, si es que todo el mundo ha apoyado al Ministerio del Tiempo siempre, ¿no? Y la prensa más que nadie. Pero dices, ¿cuánta gente ve una serie en Netflix? ¿Cuánta gente ve una serie en cualquier plataforma? ¿Cuánta gente ve una serie o un programa que luego tiene que referirse a otros medios sociales para poder decir, oye, mira, la gente que nos ve 1 millón? Pero es que 1 millón no son los 8 millones de antes de una serie limitada, ni 1 millón es decir, yo con 9,5 millones de impresiones en Twitter, por muy falaz que sea el dato, y lo rebajemos a la mitad, 4,5 millones de gente que ha visto tweets anoche del Ministerio del Tiempo, calculo que sería también por algo. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Pues claro, no me quejo, porque no tengo queja de nada. Yo además ya estoy un poco de vuelta de todos estos asuntos, pero sí creo que la industria necesita. Y más allá de mi carrera, que ya tengo 62 años y ya pues estoy mirando qué últimas series voy a hacer, yo creo que cara al presente y al futuro esta industria necesita unas varas de medir o que desaparezcan las varas o algo, porque es muy confuso y no me parece bueno utilizarlo según te viene la fortuna. Es decir, yo sé que el 1,5 millones que ayer dice que tuvimos, el 9,5, es real. Y además no voy a dudar de Cantar ni de Barlovento cuando dice que ayer arrasamos en Twitter, como nunca, por cierto, ayer, o sea, es una cosa impactante. Ni tampoco voy a decir que los 2 millones que vieron capítulos anteriores para ponerse al día en la web de Televisión Española, que es una barbaridad, 2 millones de personas, las vieran enteras, pero tampoco me dice nadie que cuando tú pones en el audímetro, antes de empezar un programa, somos 5, tengo un invitado. Joder, cuando acabas de teclear todo esto ya lleva 20 minutos la serie. No sé si Exacto, exacto, eso es. Y tampoco me garantiza que de repente digan, oye, que vamos a tomar una caña y se dejen el aparato. No sé si me explico. Es decir, yo creo que Perfectamente. es una cuestión de fe. Yo creo en todas estas empresas, me parecen súper profesionales y creo que no tienen otra manera mejor de medir, que son impecables. Aunque me den datos buenos o malos, yo creo en que también las redes sociales tienen un impacto muy, muy potente. Solo quiero que la industria analice la situación, porque muchas veces o se tiene una mirada moderna de todo el impacto que tiene un producto cara al espectador en muchos elementos, o se puede acabar matando proyectos innovadores. Para mí es lo que más temo, es decir, todo aquel proyecto que no vaya a atender a un determinado tipo de... y fíjate, por ejemplo, fíjate a A3 Media, que me parece modélica en mucho en cómo enfoca su ficción, está estrenando todo en plataforma. Sí, y además series muy buenas, como ha sido La Valla y Mentiras, por ejemplo. La Valla, Mentiras... Bueno, Mentiras es un remake de una serie inglesa que está muy bien hecha. Está también el capítulo de Veneno. Correcto, de los Javis, eso es. Un capitulón. Es decir, que está todo ya un poco de una manera confusa y rara y no sé si
no sé si hay que empezar a replantear, medir esto de otra manera en el sentido global, porque, insisto, me da miedo que se quiera seguir teniendo ese anhelo de volver a triunfar en la audiencia tradicional, cuando la televisión en abierto, hoy por hoy, ahora mismo se ha quedado para los grandes eventos deportivos, para los Un poco más. reality, que luego nadie va a volver a ver. Y yo recuerdo, por ejemplo, en la primera temporada del Ministerio del Tiempo, que teníamos cerca de 3 millones de espectadores y que eran otros tiempos también, o sea que no había plataforma, no había etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo largo del año en web, cada capítulo lo veía entre 700.000 y 1 millón de personas. Si tú sumabas eso, sumas el diferido, sumas la gente que ve una serie de Antena 3 o de la 1 en Movistar, Eso es. sumas Porque el eso tampoco diferido, se contabiliza, exacto. o sumas el diferido, o entonces, bueno, pues verdaderamente el impacto es muy distinto a ceñirse a una sola cifra, ¿no? Y yo creo que la industria necesita saber a qué atenerse, o eso, o tener unos ejecutivos, que gracias a Dios en ese sentido estamos mejorando mucho en este país, que sepan entender y apostar pues, por cosas como Veneno, como Perdida, como el Ministerio del Tiempo Malaca, o, no sé, cosas que verdaderamente intentan dar un paso más, no quedarse en lo de siempre, ¿no? Mira, yo fui de los que, aparte de esto, me hizo muchísima ilusión. Yo te cuento, yo estuve en aquella primera emisión que se hizo a la prensa en los premios MIN años A, del capítulo 1 del Ministerio del Tiempo, y yo me acuerdo que dije que esta serie venía para cambiarnos, y el tiempo me ha dado la razón. Pero fíjate, después de leer todos los tweets que veía ayer, 2 horas antes, 3 horas antes, hablaban todos a veces de un denominador común. Caray, ¿cuánto tiempo? Pensé que no lo volvería a ver. Esa sensación de que ha pasado demasiado tiempo, mucha gente lo decía en esa connotación negativa, ¿no? De lo que dolía no ver el Ministerio del Tiempo, pero también qué falta hacía, ¿no? Para que la serie tomara oxígeno, que vosotros tomarais oxígeno y tomarais energía para volver como habéis vuelto, porque habéis vuelto a un nivel altísimo. Muchas gracias. Yo creo que eso nos ha dado una baza, ¿no? Que es el envejecimiento de los personajes, es decir, Eso es. el contar esos 3 años como tiempo pasado y qué ha pasado con los personajes, ¿no? Pues Pacino tiene una relación con Lola, eh, Alonso dejó el ministerio y es padre de una niña y está buscando trabajo de segurata, del otro no encuentra, él a quien mantiene la casa es su mujer, que es una estupenda abogada. Eh, ese desarrollo de los personajes nos ha permitido, bueno, Fernando López Puig la llamó más crepuscular, que tiene razón, pero también más adulta, ¿no? Yo creo que esos personajes ya tienen una vivencia. Ya no podemos poner a Alonso sorprendiéndose por abrir una nevera, ni a Pacino ligando por todos los lados, incluso a Cayetana, a Irene. Irene ya ha madurado también y en un momento dado veremos a lo largo de capítulos cómo antepone ciertas situaciones de ética y de profesionalidad como patrullera a su afán de ligar en cualquier época. Es decir, yo creo que todos esos personajes han ido creciendo y han ayudado a hacer crecer la serie. El que tarde mucho una serie en volver o no, yo creo que lo importante es que hemos vuelto, porque pensar en todo lo demás es es leche derramada, ¿no? No tiene. Es cierto que Televisión Española fue quien se enamoró de este proyecto, gracias a ella existe, y ahora pues ha vuelto a llamar para que podamos volver y encantado de la vida. Y lo que pasa entre medias, yo creo que ya no merece la pena más que ver el lado positivo del asunto, ¿no? Mira, por ir dibujando un poquito este tablero de ajedrez, como habéis vuelto, creo que la vuelta de Rodolfo me parece muy interesante por el planteamiento de su vuelta. Me explico, yo lo he escrito que el personaje de Rodolfo ahora se ha convertido en una especie de muñeca rusa, donde dentro del personaje hay otro personaje, y creo que una de las cosas bonitas que va a tener el desarrollo de esta temporada es dónde acaba Eulogia y dónde empieza ese personaje que echábamos de menos, ¿no? Ese es el gran reto que habéis dibujado para la vuelta del personaje de Rodolfo, ¿no? Sí, y también un gran reto que esta temporada las tramas están engarzadas muy a la manera de una serie que adoro, que es The Good Wife, Correcto. en la que hay tramas que aparecen, se sumergen, aparecen, acaban, fulminan, me explico. Entonces he hecho eso Perfectamente. con todos los personajes. En el caso de Rodolfo,
su cambio va a generar la explosión final del último capítulo, de hecho. Mm, En el caso de la trama que ayer descubrimos, de que aparece Lorca en sus sueños, esa es en, maravillosa. en el capítulo 2, a él le vamos a dejar en coma en un hospital. Es decir, no vamos a tocarlo. Volverá en el 3 con potencia. Pero no jugamos a acelerarnos. No vamos a jugar a... Porque claro, al tener los capítulos menos tiempo, 55 minutos, tenemos que centrarnos más en la trama del capítulo. Eso es. Y las tramas que van surgiendo de ahí, dosificarlas y de repente darles el impacto justo para que suban en el momento, ¿no? Entonces, en el capítulo 2 vamos a seguir viendo a toda la patrulla en acción. Va a estar Alonso, va a estar Irene, va a estar Lola, va a estar Pachino y Rodolfo está todavía en coma. En el tercero ya, a través de una serie de situaciones que no puedo anticipar, Rodolfo vuelve a aparecer en coma y a ver cómo sale de ese coma inducido. Y a partir de ahí los personajes van a ir llevando toda su trama, pero que nadie piense que todas las tramas de todos los personajes van a estar en todos los capítulos. Qué bueno. Tengo que hacer una serie muy engarzada para que tuviera todo su lugar. Mira, quiero aplaudirte y agradecerte porque desde la primera vez yo dije que para mí uno de los pilares fundamentales es el personaje de Irene durante toda la historia del Ministerio del Tiempo y en esta temporada es un paso adelante, se convierte en un pilar el personaje de Irene. Era necesario, ¿no?, que Irene tomara también ese protagonismo dentro de ese background, de esa evolución que ha tenido, que ha pasado durante esos 3 años. Era importante, ¿no?, que tomara también la iniciativa ese personaje. Sí, sí, y me ha costado, ¿eh? Es decir, y no por ella, que es fantástica, Cayetana, pero ha llegado un momento en esta temporada que al no poder contar con Aura más que en un capítulo, yo necesitaba patrullera. Y, y creo que la mejor opción era apelar al personaje de Irene, porque me parece que le da una fuerza, que le da un pozo, que era muy necesario y que ahí está. Yo estoy encantado de cómo ha resultado la apuesta, ¿no? O sea, que en ese sentido tienes razón. Yo creo que Irene, al estar mucho más activa durante los capítulos, hace que gane la serie, porque Irene es uno de los iconos de la serie, ¿no? Mira, quiero darte las gracias también personalmente por una cuestión y es la vinculación que también habéis tenido en este caso con la Biblioteca Nacional a través de Twitter, con los archivos nacionales, porque es una serie que te motiva a saber más, que te motiva a buscar, que te motiva a leer, que te motiva a investigar. Eso como autor, como génesis también de todo esto, parte de esa génesis tiene que motivar mucho, ¿no? Motiva y sorprende, porque a mí siempre me preguntan sobre la parte didáctica del ministerio y Pablo y yo no nos planteamos nunca la parte didáctica, nos planteamos la parte ética, ¿no? Pero con el objetivo esencial de entretener y de hacer una serie de aventuras, que era el ministerio. Lo de la Biblioteca Nacional ya viene de antiguo, pero he de decir que las gracias se las tienes que dar a ellos, que son los que se han puesto en contacto conmigo para hacer el viaje juntos, lo cual me parece un honor, que los archivos del Estado y que la Biblioteca Nacional esté, y que puntualmente hayan estado, pues no sé, cuando hablamos de Becker, el Museo Romántico, o cuando hemos hablado de Atapuerca, nos han mandado saludos en plena misión. Es una serie en ese sentido especial, ¿no? Que parece que todo el mundo de la cultura de este país se siente como parte de ella y que como que tiene que apoyarla, ¿no? Porque es una serie en ese sentido especial. Y yo, vamos, estoy honradísimo de que eso pase y aparte de eso estoy sorprendido, ¿no? Yo no, ni Pablo ni yo soñamos nunca con este tipo de detalles que son inauditos, ¿no? En la historia de la ficción española. Mira, teníamos una conversación pendiente desde hace mucho tiempo. Yo voy a, si me permites, voy a dejar un pelín mi objetividad a un lado. Yo hace muchos años, cuando era joven, hice mi tesis doctoral sobre Felipe II y me he emocionado muchas veces, muchas, con el Ministerio del Tiempo, pero especialmente con ese capítulo dedicado a Felipe II. Es un personaje que lo cambiasteis todo, ¿no? Os permitisteis la licencia de qué ocurriría, ¿no?, si cambiara verdaderamente la historia. En esta temporada os habéis planteado llevar ese esquema también, es decir, llegar a un momento en que cambie la historia. Ese personaje que yo tenía muy documentado porque acababa de publicar una novela sobre su vida, fue esencial. Para mí es un capítulo que le tengo, es de mis top 3 y si me apuras con el del Cid, el de Lorca y los primeros de mi hermano, lo
que define el ministerio, ¿no? Si piensas, el capítulo de Felipe II es el único capítulo casi que hemos hecho de ciencia ficción pura. Correcto. Por eso decía que como habéis hablado de ciencia ficción en este caso, aunque bueno, con diferencias en esta temporada, si os planteabais un esquema de este tipo. No de esa misma manera, pero esta temporada hay 2 capítulos concretos que son ciencia ficción pura. Lo que pasa es que son probablemente los 2 capítulos menos históricos de la temporada. Son más de nuestros personajes y de lo que les ha pasado, etcétera, etcétera. Pero lo que se cierto es que Felipe II vuelve a aparecer, pero de joven. Es decir, sin saber lo que luego iba a hacer eso, ¿no? Es decir, le sacamos de joven cuando era esposo de la reina María de Inglaterra, María Tudor, Bloody Mary, que fue rey de Inglaterra. Entonces le sacamos allí. Pero a nivel de ciencia ficción sí va a haber un par de capítulos en esa línea, pero no con Felipe II. Quiero hablar del personaje de Macarena García, porque creo que lo leí en un tuit. A mí su aspecto físico me recuerda a una antigua, creo que lo publicaste tú también o lo retuiteaste, de una antigua espía española, cazanazis, creo que era algo así. Marina Vega. Exactamente. Habéis hecho también ese homenaje también un poco con ella, ¿no? Con ese personaje. Marina Vega fue la base de la creación del personaje de Lola Mendieta desde el minuto 0, cuando creamos la serie. Pero la base, pero sobre todo habéis querido, porque efectivamente la historia de Lola Mendieta queda abierta por muchos frentes. Sí. ¿Se va a centrar en esta temporada en la historia de amor con Pacino o vamos a tener resolución de esos frentes que quedan abiertos? Todo tendrá solución, pero no como la gente se espera. Es decir, muchas veces la vida tiene un plan. Sí. O sea, tú tienes un plan en la vida, pero la vida tiene planes distintos contigo, ¿no? Entonces yo creo que hay que jugar un poco con esa realidad que nos pasa a todos y que muchas veces cuando hacemos series parece que hacemos arcos perfectos como que no son realistas, ¿no? De una historia de amor. Bueno, las historias de amor son como son. Y además en el ministerio las historias de amor viajan por el tiempo y no van a ser de telenovela, eso también te lo aseguro, ¿no? Hay un poco de todo, pero lo que va a haber es muchas sorpresas, ¿no? Esencialmente. Hablando de sorpresas, no te voy a pedir que me hagas un spoiler. He leído también muchos análisis en alguna entrevista que otra tuya, que hay un hilo conductor muy especial, que, bueno, para mí creo que este cambio, aunque también te preguntaré el por qué, si me lo puedes contar, este cambio de sitio del ministerio lo convierte en un personaje más, para mí. Creo que se convierte en un personaje silencioso, el lugar, el dónde están, el cómo están. Pero sobre todo, ¿qué hilo conductor vamos a encontrar dentro de los 8 capítulos de esta nueva temporada? Pues el de los personajes, el de su arco, el de la historia de amor de Pacino y Lola, que como veis, ya en el primer capítulo tiene el choque frontal con la realidad del pasado de Lola, con la vuelta a recordar de Rodolfo, de Julián. Yo creo que esos son los 2 arcos principales y hay un tercero también muy fuerte que es Salvador. Aquello que no conocemos de Salvador y un Salvador que ya está pensando en que no le queda mucho tiempo activo. Entonces yo creo que esos son los 3 grandes arcos aparte de las tramas de la serie. Sí, porque se dibujó en un momento dado esa espina tremenda que tenía Salvador con ese conato de rebelión cuando se contó la historia de Irene y de él. Pero Salvador es un perfecto desconocido. Precisamente por eso, es un perfecto desconocido. Va a haber algo que nos sorprenda, ¿no? Entonces, en ese desarrollo. Le vamos a conocer de todo. Bueno, hablamos de Aura ahora. Aparece en un capítulo, lo has dicho, pero en la cabeza, si puede ser, si pase, tenemos ya pensada la 5ª temporada en... No la tengo, no. No la tienes en la cabeza, ¿no? No puedo tenerla. Pero hablabas en otra conversación de que hay muchas veces que las limitaciones, a veces económicas, nos permiten no visitar según qué escenarios, según qué momentos, según qué historias. ¿Hay alguna historia que tengas especialmente clavada que te hubiera gustado contar en el ministerio y que alguna vez valores el llevarla para adelante?
Sí, de hecho le he dado vueltas esta misma temporada. Lo que pasa es que muchas veces hay historias que tienes una buena idea, pero no tienes el talento o el momento para poder llevarla bien y la Sí, abandonas. Y otras que cuando la arrancas te das cuenta de que necesitas unos medios de producción que duplican tu realidad económica y tienes que dar un paso atrás, ¿no? Es decir, es evidente que esta serie tenía una deuda con la ciencia, que esta temporada por fin saltamos un poquitín con Emilio Herrera, que tiene una deuda con no haber hablado de la España al andaluz, de la Hispania romana, pero pero es que es impagable. Es decir, es como esta temporada hemos tenido capítulos que de repente decía, yo quería haber hablado del motín Esquilache y del niño de la guardia, porque para mí era el ejemplo claro de que las fake news no son de ahora mismo, son de hace mucho tiempo, ¿no? O de San Martín, como el otro libertador. Pero claro, hablar de San Martín como libertador para mí no tenía gracia si no le veíamos como una persona clave para ganar la batalla de Bailén contra Napoleón defendiendo el ejército español. Pero exacto. claro, recrea Bailén. Lorca en Buenos Aires era otra historia que me llamaba mucho la atención, porque teníamos una guionista argentina que ahora está en Warner de ejecutiva que de repente sabe todo eso y a mí me lo enseñó cuando visité Buenos Aires, ¿no? Es decir, tenemos historias fantásticas, pero que de repente para lucirlas necesitamos muchos medios. Por ejemplo, el tío de José Luis Moreno, que era también ventrílogo, el gran Vences, salió un montón de veces en el show de Sullivan. Teníamos a un actor español que hacía la versión castellano parlante del Drácula de Bela Lugosi, que lo rodaban por las noches en el mismo estudio en Estados Unidos. Teníamos mil historias, pero que de repente ves que o las luces o te quedas corto y prefieres atacar otras que sean más eficaces y que te funcionen y sobre todo que sean producibles, ¿no? O sea, en ese sentido sí, hay historias mil pero claro, hay que medir mucho las fuerzas. Y respecto a Aura Garrido, hombre, ella ha hecho todo lo posible por estar más, solo puede estar en un capítulo excelente en el que está maravillosa, como siempre ella. Yo hubiera querido tenerla más tiempo y si hubiera más ministerio, pues no lo sé, porque yo creo que ahora el ministerio, si hubiera más ministerio, cuando acabes de ver esta temporada, te darás cuenta de que si hay una nueva, tiene que tener unos replanteamientos de base Muy, muy muy distintos. fuertes. Entonces Eso es lo que había leído, sí. ya veríamos, pero ojalá, yo creo que todos los personajes del ministerio son familia del ministerio y que de una manera u otra van a volver a aparecer siempre, siempre. Es decir, y Aura para mí es clave en este ministerio. Hemos podido contar lo que hemos podido contar y también quiero recordar que muchas veces yo como productor ejecutivo, ante una situación de renovación que no está clara, de fechas que bailan, como nos ha pasado tantos años, si a mí me viene un actor o una actriz y me dice, oye, mira, yo tenía comprometido a hacer esto o yo tengo este proyecto, no es que lo tenga que respetar, es que la tengo que apoyar. No sé si me... Perfectamente. Porque el crecimiento de las personas y de... hablo de mis actores, son de ellos mismos, pero hablo de mis actores dentro de la serie, que les considero como un poco familia. Yo quiero todo lo mejor para ellos y si de repente ellos tienen una oferta o tienen tal y nosotros no hemos podido saber aquilatar una nueva temporada o de repente volvemos y cuando llamamos ya tienen compromisos, pues ¿qué les vas a decir? Que estupendo, si es que además es gente maravillosa, entonces tienes que ayudarles en todo, ¿no? Mira, hablas de la ciencia ficción y evidentemente ya lo has hablado en algún otro momento, creo que incluso en la rueda de prensa se habló. Hay una palabra impronunciable que yo no me voy a atrever ni siquiera a intentarlo, pero ¿cómo se va a producir ese choque de energías perfectas entre el ministerio para viajar con el tiempo y esa máquina del tiempo que ya se había inventado en España? Es como un Big Bang perfecto, ¿no? Sí, sobre todo es una sorpresa perfecta y que luego a lo largo de la temporada va a ser una triple sorpresa con tirabuzón. Pero, pero bueno, el Anacronópete Ese. un ejemplo, es un ejemplo estupendo de esa literatura fantástica española que nadie ha reconocido y que te plantea en el año 1880, no sé qué, una máquina que puede viajar por el tiempo, en una novela que está estructurada para ser zarzuela, que es divertidísima, Casi nada, eso y, es. y que es anterior casi 10 años a la máquina del tiempo de Wells.
Igual que en la temporada tercera hicimos un homenaje al soldado español de 20 siglos, que, que también es otro novelón, de Gómez de Arteche, un militar de Carabanchel, cerca de mi barrio, que hablaba de ese soldado que había estado combatiendo en la península ibérica desde tiempos inmemoriales, ¿no? Yo creo que el Ministerio del Tiempo también tiene que recoger esas voces que no se han oído, pero que son muy potentes y darles difusión, ¿no? Yo creo que en ese sentido el Anacronópete esencialmente lo elegí por eso. Oye, hablas de cansancio. ¿A cuánto te iba el corazón minutos antes de estrenar esta nueva temporada? Muy tranquilo, muy tranquilo. Eh, esta serie me ha dado emociones tan fuertes que ya creo que no puedo vivir emociones más fuertes que las que he vivido ya, ¿no? Estaba muy tranquilo porque creo que hemos hecho un buen trabajo, porque creo que hemos hecho también un buen trabajo Televisión Española y Globo Media Media Pro de comunicación y de difusión. Sabía que podía pasar a nivel de audiencias tradicionales, pues lo que nos ha pasado casi siempre, que nunca hemos ganado, pero sabemos que nuestras líneas de identidad están intactas. Y sobre todo estaba muy tranquilo porque el Ministerio del Tiempo tiene una red. Nosotros podemos volar alto, pero si caemos tenemos una red, que son nuestros seguidores. Entonces nuestros seguidores nos sostienen, nos apoyan, nos aman, nos critican cuando hace falta y bueno, algunos son críticos muy positivos, pero sobre todo defienden la serie, la apoyan y la han mantenido viva 3 años, que no estamos emitiendo, ¿no? Aparte de que la emisión internacional nos ha traído nuevos ministéricos de todas partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica, que son muchísimos y son fantásticos, ¿no? Entonces estaba tranquilo, estaba cansado porque es más cansado hacer ruedas de prensa a través de un ordenador o de un teléfono que en persona. Yo es la primera vez que lo había vivido tan radicalmente por el tema del coronavirus, de los cojones, pero que la verdad es que cuando tú estás continuamente expuesto en tu casa, sales, ahora de aquí a un rato me tengo que ir a un Instagram, que no lo hemos dejado nunca, además, porque nunca he querido entrar en Instagram, y de repente, pues ahora tengo que hacer un directo en Instagram. El otro, no sé qué, la rueda de prensa con 10 personas en un Zoom y 50 periodistas. Cansado, pero tranquilo, muy tranquilo. Mira, ya para ir terminando, dejarte ya libre. El edificio. El edificio, sí, eso. Oye, ahora que hablas de coronavirus, me vuelvo al episodio donde tratasteis mágicamente el tema de la gripe española, la mal llamada gripe española del 18. Cuando ves todo esto que está pasando y miras un poco de reojo aquello que grabasteis, dices, va a ser que no vamos a aprender la lección, ¿no? De lo que hemos vivido. Sí, bueno, la verdad es que fíjate, nosotros hicimos el capítulo pensando en el pasado, ¿no? En la gripe española, mal llamada gripe española. Y bueno, y luego hicimos una analogía con el virus de aquella época, que era el ébola, Sí, y sobre los métodos de contagio y tal, aunque no podemos llegar nunca ni al tobillo a la película de Soderbergh, que es magistral sobre este tema, que es impresionante, ¿no? Pero no lo contagio. hice, aunque la puerta que llevaba la solución era 2020, no sé qué me dio en la cabeza para poner ese número a la puerta, la verdad. Pero mira, casualidades de la vida. Pero sí es cierto que en el virus en aquel capítulo, ¿sabéis por qué se expandía en la actualidad a un nivel tan grave y podía ser un problema, como ocurre en el último capítulo de la tercera temporada, cuando la pandemia es tan grande que nos bombardea la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera? Porque se había alguien que no tenía que haber venido, Vino. sale a la calle. O sea, que en eso es lo mismo que el confinamiento. Es decir, Irene coge el virus a principios del siglo XX y pese a estar enferma, la traen al ministerio, en vez de quedarse confinada donde estaba Eso es. y atenderla allí. Entonces, por X razones, alguien comete el error de traerla aquí, de romper el confinamiento y estalla el virus. Con lo cual, esa es la moraleja, ¿no? Eso Eh, es. hay que cumplir las reglas, amigos. Oye, ya para terminar, de verdad, en la mente de cómo lo habéis escrito, y aparte quiero mandarle un abrazo enorme a Marvin Hill, porque creo que es otro de los grandes magos que tenéis. Y coproductor ejecutivo, que la gente se olvide, eso no me entrevista a mí, Eso es. pero esta temporada yo quería que estuviéramos 50-50 decidiendo cosas y de hecho el último capítulo lo escribimos a medias, Marvin y yo.
Sobre la vuelta de Rodolfo, como ya todo el mundo ha visto el primer episodio, esa duda inicial que existe, ¿no?, sobre Eulogio, ¿cómo os planteasteis traerlo? Porque efectivamente habéis ido a tiro muy hecho para plantear esta vuelta tan especial, ¿no?, y que va a traer esa lucha interna con el propio personaje. Bueno, la clave para traerlo era... Yo tenía un diseño para la tercera temporada que no pude hacer, que era cómo se iba, no cómo venía. Eso es. Para luego recuperarlo. Pero ahora la situación cambiaba, ¿no? Entonces, la clave para elegir cómo desaparecía era evidentemente el año en el que había desaparecido. Entonces, que esa bomba no le haya matado y la gente le confundiera con tipo que muera a su lado y que tiene una documentación, que se crea que es ese tipo y que su mujer y su hijo han muerto, cuando no son Que ni lo siquiera... enterrasteis, es que lo llegasteis a enterrar, efectivamente. Pero sin cuerpo porque Eso es. no le lograron sacar de allí, ¿no? Entonces, de hecho, había una continuidad en la escena que se cortó y nos equivocamos, porque nunca sabes el futuro lo que vas a hacer, que era, por lo menos hemos enterrado el ataúd vacío, nunca se sabe, ¿no? Pero prefería dejarlo así y entonces, bueno, tenemos que ir a la época de cuando desaparece, no podíamos ir a otra. Y a partir de ahí, pues elaboramos todo un... ¿Qué podía pasar en esa etapa, en ese año 1943, posterior a la guerra, y qué habría sido de él si hubiera sobrevivido a esa bomba, ¿no? Entonces, bueno, pues al tener la identidad de alguien que combate en el bando republicano, pues muchos tuvieron que ir a la División Azul para lavar sus culpas, otros fueron románticamente porque su ideología les llevó a combatir contra el comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí hilamos la historia y lo metimos con lo que es el cine español de la época. El abrazo a Berlanga, por supuesto. Y luego Berlanga, ya la División Azul ya nos llevaba a Berlanga, ¿no? Y una cosita sí que quería decir antes de acabar, hay muchos seguidores que echan de menos el patio y tal, yo también. Pero también hay que decir que el patio y el pozo del Ministerio Antiguo, en la tercera temporada, no se utilizaron en la segunda mitad de la temporada entera porque tuvimos que utilizarlo como otro espacio donde rodar, porque no teníamos otro espacio donde rodar. Y que ha sido la solución actual del edificio de Radio Nacional una solución a un problema, que es que hemos grabado la cuarta temporada como si fuera la primera y ya no teníamos decorados. Porque no había decorados, porque estaban destruidos. Entonces, Claro. construir decorados era imposible económicamente. Y nos buscamos un espacio. Y Jorge Fernández de Soto, que vio el espacio y que lo conocía, y Marvin Gil me llevaron y dije, ostras, es que esto es el mejor ministerio posible, ¿no? Gentrificado, como diría aquel. Entonces, hemos resuelto un problema y para mí se ha convertido en una gran solución. Yo entiendo a la gente que añore el otro espacio, pero primero es que no podíamos contar con aquel espacio porque si no, no habrían tenido serie que ver. Pero aparte de eso, me parece magnífica la solución, el espacio, el despacho de Salvador, los archivos. Yo casi diría que prefiero antes este ministerio que el antiguo, porque me parece que tiene vida propia y es real. No grabamos nunca en platós, lo cual hace que una serie gane, ¿no? Y luego, pues, claro, también hay gente que echa de menos hasta la anterior cabecera, ¿no? Y hay que renovarse. Es decir, yo, por ejemplo, esta cabecera me parece tan bonita o más que la anterior. Incluso me parece más pulida y más acabada, fíjate. Pero yo entiendo que esos cambios a la gente que está habituada a algo, pues le cuesten, ¿no? Pero que sepan que se hacen con la mejor de las intenciones y por los medios que tenemos y intentando que quede todo lo mejor posible. La última, Javier, ¿qué tiene que darse? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que producirse para que surja, que se continúe el ministerio, que haya esa quinta temporada? No lo sé. No lo sé. Yo lo único que me gustaría si se da es, aparte de una serie de situaciones personales que, que no voy a decir aquí, es tiempo, sobre todo para poder atar agendas de los actores Eso es. y, y que esas ideas tan que se te ocurren y dices, no, aquí no puedo llegar, poder llegar. Yo lo he escrito, lo escribí la primera vez que vi el Ministerio del Tiempo, aquel momento de los premios MIM hace ya muchos años. Yo me preguntaba alguna vez si alguna vez, Javier, tú te harías el planteamiento de Miguel de Unamuno y Niebla, de pasear por la historia, de pasear por los personajes
imaginártelos, vivirlos, sentirlos. Sería un momento también mágico, para preguntártelo en la próxima temporada, quizás. Sí, ya esperamos si la hay. De momento vamos a seguir luchando por esta, quedan 7 capítulos y vamos a ver si estamos a la altura de lo que la gente espera de nosotros y a lo mejor, no, yo estoy muy contento, pero a lo mejor no hay quinta temporada porque tampoco nos la merecemos, yo qué sé decirte. Yo creo que no podemos partir nunca de la soberbia de es que yo soy muy bueno y me tiene que llamar. Eso es. Yo creo que las cadenas tienen gente que decide qué serie sí, qué serie no, tiene sus razones y hay que respetarlas. Nadie está obligado a contratarme, eso también te lo digo. Siguiente parada, la movida madrileña, Almodóvar. ¿Nos va a sorprender? Es un capítulo que mezcla el 1, 2, 3 de una manera, que mezcla la aparición de Manuela Bellés como nueva patrullera, Eso iba a decirte. mezcla la movida de los 80, el momento del laberinto de pasiones, Almodóvar. Sí, es un capítulo muy especial, muy especial. Yo creo que los capítulos que vienen ahora son muy sorprendentes. Y en el caso de Almodóvar, solo puedo decir que igual que cuando en Isabel o en el propio ministerio trataba de un personaje del siglo XV y hacía que en sus diálogos aparecieran lo que ellos decían en sus cartas autógrafas o en las crónicas que hablaban de ellos como documentación básica, he hecho lo mismo con Almodóvar, ¿no? Primero porque le tengo un gran respeto, primero porque creo que la cultura tiene referentes vivos de los que hay que hablar, no solo hay que irse a siglos pasados para hablar de ellos. Pero aún así el respeto es el mismo. Te diría que el 90 y mucho por ciento de lo que dice el personaje de Pedro Almodóvar está extraído de entrevistas que él dio. Qué maravilla. Y Manuela, la gran sorpresa, ¿no? La gran sorpresa que nos vamos a encontrar en este Sí, ministerio. Manuela es un personaje muy peculiar que ella hace muy bien, ¿no? Que es alguien con un talento. El personaje de Carolina es un personaje de un talento y de una capacidad impresionante, pero que ella no se cree que lo tiene. Entonces, también dada por las circunstancias de su vida, ¿no? De una familia que no la defiende ante situaciones chungas, de un marido que la maltrata, Entonces, claro, Irene cuando ve que sus problemas no tienen solución y sus problemas son los que vamos a ver en el capítulo 2. Cuando ve que sus problemas no tienen solución, dice, bueno, pues vente con nosotros que merece su sitio mejor, porque es como si Irene viera en ella lo que le pasó a ella, de cierto modo. Eso es. Entonces, bueno, yo creo que es un personaje que sale en 3 capítulos a partir de aquí, entra en una etapa de aprendizaje y luego sale un par de veces más, pero que yo estoy muy contento con Manuela. Me parece que ha cogido el personaje con muchísima ilusión, que ha tenido el reto de hacer comedia, que yo creo que a ella le ha apetecido mucho y estoy encantado con Manuela Bellés. Javier, ha sido un auténtico placer. Simplemente decirte que ha sido un lujo hacer esta radiografía, esta fotografía que hemos hecho de esta 7ª temporada, del pasado, del presente, del futuro, que ha sido un honor, que darte las gracias a ti, a Marc, a todo el equipazo, a toda la familia que estáis detrás de esta historia. Que disfrutéis muchísimo porque habéis trabajado hasta la extenuación, hasta donde sé en estas 8 entregas. Eso, que no le quepa la duda a nadie. Y que si hay una 5ª temporada que volvamos a hablar, volvamos a reflexionar, porque si la hay, creo que entraría en esa etapa bonita de esa evolución hacia la evolución natural del propio ministerio. Sí, pero yo ya estoy muy contento con que haya esta 4ª porque me ha parecido una demostración de amor de nuestros seguidores, pero también de Televisión Española. Eso también es importante. Es decir, yo creo que a Televisión Española los seguidores le deben que esta serie exista, porque fueron ellos los que apostaron por ella, y que Televisión Española se haya acordado de nosotros para volver y que nos haya dado todo este apoyo de seguir haciendo locuras, de tener libertad creativa, de apoyarnos en todo y de hacernos una promoción que yo creo que es impecable. Bueno, yo en ese sentido, ya con esta declaración de amor que ha hecho Televisión Española por su propia serie, yo estoy encantado. Y sobre todo también encantado de que cuando yo cambio de empresa y entro en Globomedia, Media Pro,
estudio MediaPro, la pasión de Globomedia y de MediaPro por formar parte de estos viajes por el tiempo también me ha hecho luchar con más ganas. Sí. Correcto. Pues como diría aquel, el tiempo es el que es. Gracias, Javier, por habernos dedicado el tuyo. A seguir disfrutando de estas 7 entregas y nos vemos.